Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, chismes y análisis profundo de todo lo que pasa en el universo de las series turcas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos algo jugosísimo que contarles. Hoy vamos a hablar de él, del hombre que incendia las pantallas, del galán que nos tiene a todas suspirando. Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos dedicarle un vídeo entero, ¿verdad?, sino de su nueva serie, la que está revolucionando las redes sociales y despertando pasiones a nivel mundial. Sí, señores, estamos hablando del beso épico que ha enloquecido a sus fans. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada segundo de esa escena que ha paralizado el internet. Vamos a analizar la química entre Can Yaman y su nueva CEO protagonista, a especular sobre el futuro de la serie y, por supuesto, a fangirlear un poquito juntas. Así que si eres fan de Can Yaman, si te encantan las series turcas con romance, drama y un poquito de picante, este es tu vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, un pequeño favor: suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con las últimas noticias, spoilers y análisis de tus series favoritas. Y si ya estás suscrito, mil gracias. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es un actor que no deja indiferente a nadie. Desde su explosión con Erkencikus, pájaro soñador, se ha convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Sus fans son leales, apasionadas y siempre están ansiosas por saber más sobre sus proyectos. Y su última serie, que aún no vamos a spoilear el nombre por ahora, digamos que se llama Aknithleri, Huellas del Amor, por si acaso alguien no la ha visto, ha generado una expectación enorme desde el primer anuncio. ¿Y por qué tanta expectación? Bueno, para empezar, el argumento es intrigante, lleno de giros inesperados y personajes complejos. Aknithleri nos presenta a Demir Can Yaman, un abogado brillante pero atormentado por un pasado oscuro, que se cruza en el camino de Elif. Aquí insertaremos el nombre de la actriz Demet Özdemir volviendo a la carga, una joven artista con un espíritu libre y una gran sensibilidad. Sus caminos chocan en medio de un caso legal complicado, donde Demir debe defender a Elif de una acusación injusta. Pero seamos honestos, gran parte del hype se debe a la presencia de Can Yaman. Él tiene esa capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones con una sola mirada, de hacernos creer que el amor verdadero existe. Y en esta nueva serie parece que ha superado todas las expectativas. El desarrollo de los personajes es uno de los puntos fuertes de Aknithleri. Demir, interpretado magistralmente por Can Yaman, no es el típico galán perfecto. Tiene cicatrices emocionales profundas, miedos que lo paralizan y una coraza que lo protege del mundo exterior. A medida que avanza la serie, vemos cómo Elif, con su optimismo y su arte, empieza a derrumbar esa coraza y a sanar sus heridas. La interpretación de Demet Özdemir es igualmente cautivadora. Elif es una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y sensible. Su pasión por el arte y su amor por la vida la convierten en un personaje inspirador y entrañable. Pero vayamos al grano, hablemos del beso. El beso. Esa escena que ha incendiado las redes sociales y que ha generado un debate interminable entre sus fans. ¿Es el beso más apasionado que ha dado Can Yaman en su carrera? ¿Hay química real entre él y su CEO protagonista? ¿Es una estrategia de marketing para atraer más audiencia? Todas estas preguntas y más las vamos a responder hoy. La escena en cuestión se produce en el episodio número 7, en un momento clave de la trama, después de semanas de tensión contenida, de miradas furtivas y de sentimientos reprimidos. Demir y Elif se han acercado cada vez más, trabajando juntos en el caso y compartiendo momentos de vulnerabilidad y conexión. Sin embargo, ambos se resisten a admitir sus sentimientos, temerosos de las consecuencias que podría tener una relación entre ellos. La situación se complica cuando un antiguo amor de Demir regresa a su vida, generando celos y confusión en Elif. Los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir se encuentran en una situación límite, obligados a confrontar sus emociones durante una gala benéfica donde Elif expone sus pinturas. La tensión es palpable, la atmósfera está cargada de electricidad, especialmente cuando Demir defiende el arte de Elif frente a la crítica de un influyente galerista. Y entonces ocurre. El beso es intenso, apasionado, casi desesperado. No es un beso casto y delicado, sino un beso que lo consume todo,
que arrasa con las barreras y que revela la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Después de una conversación intensa en la terraza con la ciudad iluminada como testigo, Demir toma a Elif entre sus brazos. No hay palabras, solo miradas que lo dicen todo. El beso comienza suavemente con un roce de labios tímido, pero pronto se convierte en un torbellino de emociones. Los labios se buscan con avidez, las manos se entrelazan con fuerza y los cuerpos se funden en un abrazo apasionado. Las redes sociales explotaron inmediatamente después de la emisión del capítulo. Almohadilla Kanyaman, almohadilla besazo épico, almohadilla Aknizleri y almohadilla Demir y Elif se convirtieron en trending topics mundiales. Los comentarios de los fans fueron de todo tipo. Algunas se declararon abiertamente enamoradas de Kanyaman, asegurando que ese beso las había dejado sin aliento y que era el mejor beso de la historia de las telenovelas turcas. Otras elogiaron la química entre él y su CEO protagonista, afirmando que era evidente que había una conexión real entre ellos y que su actuación era sublime. Y también hubo quienes criticaron la escena, considerándola innecesaria o demasiado explícita, argumentando que Aknizleri se estaba volviendo demasiado cliché. Pero lo que nadie puede negar es que el beso generó un impacto enorme y que disparó la popularidad de la serie. Ahora bien, analicemos la escena desde una perspectiva más técnica. La dirección de Altan Donmez es impecable, creando una atmósfera romántica y sensual. La iluminación con tonos cálidos y suaves resalta la belleza de los actores y crea una sensación de intimidad. La música, una melodía melancólica y apasionada compuesta por Toygar Ikl, acompaña la acción de manera magistral, intensificando las emociones. Pero lo que realmente hace que el beso sea tan impactante es la actuación de Kanyaman y de Method Demir. Ambos logran transmitir la intensidad de sus emociones, la desesperación de sus personajes y la vulnerabilidad que sienten al estar juntos. Kanyaman, en particular, brilla con luz propia. Su mirada, cargada de deseo y ternura, transmite la profundidad de sus sentimientos por Elif. Su lenguaje corporal, con movimientos suaves y decididos, refleja la pasión que lo consume. Su forma de besar, apasionada y entregada, demuestra su conexión con Method Demir. Es evidente que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en comprender a su personaje y en darle vida en la pantalla. Y el resultado es espectacular. El beso no es solo un beso, es una declaración de intenciones, una promesa de amor eterno. Es el punto culminante de una historia de amor que ha estado gestándose durante semanas y que finalmente explota en un torbellino de emociones. Pero, ¿qué significa este beso para el futuro de Aknizleri? Es una señal de que Demir y Elif finalmente se entregarán a sus sentimientos y vivirán felices para siempre. ¿O es solo una estrategia para mantener a la audiencia enganchada y para crear más drama y conflicto en la trama? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la serie ha ganado aún más popularidad gracias a esta escena y que las expectativas de los fans son altísimas. Muchos esperan que Demir y Elif superen todos los obstáculos y construyan un futuro juntos, mientras que otros temen que su relación se vea amenazada por nuevos desafíos y secretos del pasado. Muchos especulan que Kanyaman y Method Demir tienen una relación fuera de la pantalla. Los rumores sobre su romance han circulado por las redes sociales durante semanas y el beso solo ha alimentado las especulaciones. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en actitud cariñosa fuera del set de grabación, cenando en restaurantes románticos o paseando por las calles de Estambul. Otros afirman que todo es parte de una estrategia publicitaria para promocionar la serie y generar más interés en el público. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que Kanyaman y Method Demir tengan una buena amistad y una gran química laboral, pero eso no significa necesariamente que haya una relación romántica entre ellos. Sin embargo, la posibilidad siempre está presente y los fans no pierden la esperanza de verlos juntos en la vida real. Lo que sí es cierto es que la química entre Kanyaman y Method Demir es innegable. Ya sea que haya o no una relación romántica entre ellos, es evidente que se llevan muy bien y que disfrutan trabajando juntos. Y eso se nota en la pantalla. Su conexión es palpable y hace que las escenas de amor sean aún más creíbles y emocionantes. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo transmite una sensación de cercanía y complicidad que es difícil de fingir. Y hablando de química, ¿qué opinan ustedes de Method Demir como la nueva CEO protagonista de Kanyaman? ¿Creen que hacen buena pareja? ¿Les gusta su estilo de actuación?
¿Les parece que su química es comparable a la que tenía con Ozge Gurel en Dolunay? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Volviendo al tema del beso, es importante destacar que no es la única escena memorable de Agnes Leary. De hecho, toda la producción está llena de momentos emocionantes, personajes complejos y giros inesperados. La trama es adictiva, los diálogos son inteligentes y la fotografía es impresionante. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y que te mantiene enganchado hasta el final. Además del romance entre Demir y Elif, la serie explora temas como la justicia, la venganza, el perdón y la redención. Los personajes secundarios también tienen sus propias historias y motivaciones, lo que enriquece la trama y la hace aún más interesante. Así que si aún no has visto Agnes Leary, ¿a qué estás esperando? Corre a verla, no te arrepentirás. Prepárate para reír, llorar, suspirar y enamorarte. Y por supuesto prepárate para ser testigo del beso épico que ha enloquecido a sus fans. Te aseguro que no te dejará indiferente. Puedes encontrarla en plataformas de streaming como Netflix o en canales de televisión que transmiten series turcas en tu país. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una de las series más exitosas del momento y de descubrir el talento y el carisma de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. En resumen, hemos analizado el beso épico de Can Yaman en su nueva serie Agnes Leary, hemos hablado de la química entre él y de Mehmet Özdemir, hemos especulado sobre el futuro de la serie y, por supuesto, hemos fangirleado un poquito juntas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este beso es solo una pequeña muestra de todo lo que ofrece la serie. Agnes Leary es una historia de amor, de intriga, de drama y de superación personal que te cautivará desde el primer momento. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté hablando de este tema tan candente. No olviden que este tipo de contenido es posible gracias a su apoyo. Su suscripción, sus likes y sus comentarios son fundamentales para que podamos seguir creando vídeos como este. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, responder a sus preguntas y saber qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué otros momentos de la serie les han gustado? ¿Qué les parece la trama en general? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que va a pasar en el futuro? Compartan sus ideas con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las series turcas. Besos.